Bueno, Diego Tupaz llega en el 2017 al proyecto Enraizarte como experto, conocedor y sabedor de la primera infancia y como constructor de herramientas pedagógicas para la niñez intercultural. Y llego a Risaralda en el proyecto Enraizarte para poder acompañar precisamente las comunidades étnicas, de manera especial las comunidades indígenas, en su quehacer diario de preservar sus usos y costumbres, sus tradiciones, que es lo que hace el proyecto Enraizarte a partir del 2016-17 en Risaralda. Las afectaciones que sufren los niños y niñas en movimiento en el contexto colombiano serían los niños que han vivido el desplazamiento a cuenta del conflicto armado. Consideramos o desde el proyecto Enraizarte evidenciamos que son mucho más severas en los niños y niñas pertenecientes a comunidades étnicas. En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes que acompañó el proyecto Enraizarte. Desde esta experiencia nos dimos cuenta que la pérdida cultural, las afectaciones, el debilitamiento de sus habilidades para la vida se rompen por esa dependencia directa que hay del territorio. Son niños y niñas que han crecido en su contexto de selva, de montaña, de ríos, de poder acceder a su medicina tradicional con sus sabios, de poder acceder a sus alimentos de manera directa. Esta ruptura territorial, al ser desplazados, al ser movilizados a una ciudad, a una cabecera municipal, rompe la esencia de su identidad cultural. Y muy seguramente serán niños con dificultades, con miedos, su idioma se pierde, no son comprendidos en las ciudades, su sistema educativo se rompe, su educación propia. Es lo que identificamos, es lo que logramos evidenciar en Enraizarte, y por eso la necesidad de acompañar a los niños y de buscar siempre el camino al retorno, a una educación intercultural, ya que no se pierdan los usos y costumbres que se viven directamente en sus resguardos y en sus comunidades. A partir del año 2000, el conflicto armado en Colombia vive un recrudecimiento en el que las comunidades rurales y las comunidades indígenas y afrodescendientes son las más afectadas en razón de su ubicación geográfica, y son las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad a vivir el desplazamiento forzado, lo que las lleva a ubicarse en cabeceras municipales, en ciudades intermedias y en las ciudades capitales, viviendo no solamente el despojo territorial, sino la pérdida sobre todo de sus usos y costumbres y su identidad cultural. De tal manera que Colombia vive ese recrudecimiento del conflicto, donde estas comunidades étnicas son severamente afectadas. Y hasta el 2016, que se firman los nuevos acuerdos de paz, es donde surge esta necesidad de acompañar las comunidades que han tomado la decisión de retornar a sus territorios. Y Enraizarte se constituye en una estrategia de acompañamiento a comunidades, a familias, a niños, niñas, jóvenes y adolescentes y a sus contextos institucionales garantes de derechos, para que se dé ese retorno armonioso, para que las comunidades puedan nuevamente volver a sus territorios en el marco del acuerdo de paz. ¿Por qué tú no vienes? Te invito. El proyecto Enraizarte, como apoyo y acompañamiento psicosocial a niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus familias que habían sido víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia. Fue un proyecto que surge precisamente desde diferentes frentes para lograr este propósito. Trabajo con familias y comunidades para fortalecerlos como entornos protectores y garantes de los derechos de los niños y niñas. También sus proyectos comunitarios, como en el caso de los resguardos indígenas y su plan de vida, los consejos comunitarios y sus estrategias también de educación, el fortalecimiento a los docentes, a los rectores, a los agentes educativos quienes están directamente con los niños y niñas, que por medio del proyecto Enraizarte se los fortaleció con talleres, con convites, con mingas de pensamiento y sobre todo con material psicosocial y pedagógico desde las artes expresivas muy completo. Y el acompañamiento directo a los niños y las niñas con estrategias de educación intercultural, que permitió justamente construir
cajas de herramientas pedagógicas interculturales para lograr este propósito. Entonces, de manera que el proyecto Enraizarte es un proyecto que logra cubrir distintos frentes en el propósito de fortalecer los derechos de los niños y las niñas, como lo recalcamos desde su comunidad, desde la institucionalidad, desde los territorios, desde los colegios, las escuelas que venían garantizando sus derechos. Bueno, creo que es de las principales labores que realizó el proyecto Enraizarte, que es acompañar precisamente a estos niños que habían salido a Pereira, a Bogotá, a Medellín y que estaban prácticamente olvidando su cultura, acompañar este retorno con herramientas pedagógicas interculturales, creo que fue la principal herramienta que les permitió retornar, volver desde su marco de conocer sus derechos, conocer su realidad territorial, pero como bien sabemos, son niños que habían estado ya en la ciudad, que habían perdido parte de su contexto y de su identidad cultural. Entonces ahí es donde Enraizarte propone un modelo de educación intercultural que les permita conocer hacia afuera, capacitarse en las herramientas académicas sin perder su identidad cultural. Justamente una de los objetivos de Enraizarte es preservar la identidad cultural en niños, niñas, jóvenes y adolescentes que habían vivido el desplazamiento y el desarraigo. El acompañamiento psicosocial, tal como lo aprendimos y lo construimos en el proyecto Enraizarte, nos da cuenta de la integración de los conocimientos y un diálogo de saberes en torno al bienestar, en torno al buen vivir. En este caso, las herramientas psicosociales que han llegado, digamos, de la academia, del ejercicio profesional, de las mismas políticas de salud pública que se han ahora entrelazado en el proyecto de Enraizarte con la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Eso es lo que nos ha llevado a construir, por así decirlo, un nuevo enfoque o un enfoque de acompañamiento psicosocial que integre no solamente los avances de las ciencias humanas y de la medicina occidental, sino también que pueda integrar el conocimiento propio de los pueblos, como es en este caso la medicina tradicional, la medicina de las plantas, la alimentación preventiva. Todo eso llevó a construir ahora este enfoque de acompañamiento psicosocial intercultural que ha sido el que se ha construido con el proyecto Enraizarte para acompañar a las comunidades indígenas. Una práctica reconocida y exitosa que por medio del proyecto Enraizarte nos permitió acercarnos a las comunidades étnicas fue el diálogo de saberes, que permitió el reconocimiento de los conocimientos de la sabiduría ancestral de los pueblos en diferentes facetas, desde su medicina tradicional, sus prácticas de armonización, su alimento tradicional. Todo ello puesto en ese contexto de un diálogo horizontal, de un diálogo que autorreconozca y que reconozca el valor de las comunidades ancestrales. También un enfoque exitoso que permitió un diálogo también con académicos en el que se permitió avanzar hacia el autorreconocimiento de las comunidades en doble vía, ¿no? Por un lado los conocimientos de afuera y académicos y a la par el fortalecimiento de la identidad cultural, ese reconocimiento de los saberes, de la medicina tradicional y de las prácticas culturales. Ese entenderíamos desde Enraizarte o lo consolidamos como un diálogo de saberes. Una de las prácticas dentro de las artes expresivas utilizadas por el proyecto Enraizarte en Colombia fue la creación de historias, la escritura y la composición de cuentos, de recuperar los mitos, las leyendas, principalmente con los niños y niñas indígenas y afrodescendientes, permitió el fortalecimiento de su arraigo, el saber que su territorio cuenta historias, que los cuentos no solo vienen de afuera, sino que nuestra tierra está cargada de historias, nuestros abuelos portan desde la tradición oral, y ese fue el ejercicio que se hizo por medio de la adaptación, la composición, la escritura de los cuentos, y que los niños también y las niñas puedan expresar por medio de la escritura,
por medio de la oralidad sus emociones. Una de las historias que logramos escribir con los niños y niñas en Vera en el proyecto Enraizarte fue un cuento que se llama El origen de las cosas, una historia de una niña llamada Luna Queragama, que es una niña en Vera, indígena de Colombia, que sale desplazada a Bogotá, y es en Bogotá donde, creciendo, conoce una sabedora de otra cultura indígena, es quien le enseña el tejido, quien le enseña la palabra de vida y quien sobre todo le inculca el sueño de retornar a su territorio y de luchar para que otros niños no tengan que salir desplazados a Bogotá. Entonces ese cuento prácticamente es recopilar la vivencia de los Embera que salieron desplazados a Bogotá, pero cómo su misma templanza, como el sueño de retornar, como el sueño de volver a su tierra, nos lleva a crear esta historia que ha sido una inspiración de muchos niños que han tenido que salir a Bogotá, a Medellín, a Pereira, pero que siguen soñando con ese anhelado retorno a la madre tierra. Y este lo escribí yo, con esas personas. El ejercicio de la escritura de cuentos con los niños y las niñas nos permitió como proyecto Enraizarte podernos acercar de manera directa a sus emociones y a la gran posibilidad que tienen por medio de la escritura y de la creatividad de expresarlas, de conocer no solamente sus debilidades, lo que los aqueja, sus sufrimientos, sino sus posibilidades, sus capacidades dentro del contexto de desplazamiento y de conflicto armado que estuvieron viviendo con sus familias. De tal manera que el escribir, el crear historias, los llevó a ese mundo de la imaginación, pero la posibilidad de superar el miedo a expresar, el miedo a decir aquí estoy, esto soy, estas son mis posibilidades y son mis derechos. De tal manera que es una estrategia bastante exitosa en el proyecto Enraizarte. Tuvimos la posibilidad de que muchos niños de diferentes regiones, en los distintos municipios que acompañamos en Risaralda, nos pudieran entregar sus historias, pudieran expresarlo de manera directa, por medio de un animal, por medio de una planta, por medio de la metáfora propia que es del cuento y de la historia y de su mundo, esas necesidades emocionales, esas debilidades, pero también sus derechos y sus fortalezas. Entonces el cuento diríamos que fue una herramienta bastante exitosa en el momento de expresar, pero también de preservar, porque logramos recuperar mitos, logramos preservar leyendas por medio de la escritura y de la ilustración. También la escritura de los cuentos permitió a los niños y las niñas autorreconocer la validez y la grandeza de su cultura, que personajes míticos, que personajes de su tierra, que animalitos puedan estar narrados, puedan estar ilustrados y que tengan la posibilidad de estar en proyectos a nivel nacional, a nivel internacional, les da mayor seguridad de lo que ellos son como cultura y de que lo que tienen en su territorio se puede escribir y se puede compartir en un libro en las bibliotecas del mundo, en los proyectos del mundo. Tuvimos una experiencia, un caso bastante maravilloso. Es el caso de una niña indígena del resguardo Jito do Cabú en Risaralda, Colombia, donde logramos construir la historia. Primero construimos la historia de un príncipe africano que acompaña a su pueblo, que nunca lo deja, que está con él, que duerme, camina, consigue agua, un príncipe de su pueblo. Y a partir de esta historia logramos construirle la canción, y una canción que iba acompañada de la expresión corporal, es decir, sobre todo los más chiquitos, para primera infancia, que aún no han desarrollado su lenguaje ni el canto, pero que con la expresión corporal también pueden cantar la canción. Y nos encontramos una niña de 5 o 6 años que nos hizo toda la canción con el cuerpo, con las manos, desde la expresión corporal. Pensamos que no quería cantar, que simplemente no quería cantarla, que quería hacerla con sus manos, con su cuerpo, y al final del ejercicio nos dimos cuenta que es una niña que no puede hablar, que es impedida de hablar, pero que conectó con la historia y comprendió la historia precisamente porque se cantó con la expresión corporal, con las manos. Y eso al equipo profesional, al proyecto Enraizarte,
una experiencia muy significativa porque logramos el propósito de que si no podemos expresarlo por medio de la voz, hay niños que pudiendo hablar no lo hacen por el miedo, por la afectación del conflicto, por las violencias domésticas que viven, pero justamente la escritura, la expresión corporal, la pintura pueden ser herramientas que permiten que los niños puedan expresar y puedan realizar, digamos, las actividades en torno a las artes expresivas en este caso, en esta experiencia. El sostenimiento y la continuidad del proyecto Enraizarte se ha dado por medio de las herramientas que construyó, como las cajas de herramientas pedagógicas, como los cuentos, las canciones, que son herramientas que los niños, los docentes, los agentes educativos, las autoridades tradicionales los siguen utilizando. Nos complace que instituciones educativas también se hayan empoderado del material pedagógico que buscó el fortalecimiento de la identidad cultural y de los derechos de los niños y las niñas. Creo que el proyecto Enraizarte tiene todo el sentido de continuar en Risaralda, porque estamos afrontando una situación coyuntural en la que los niños y las niñas siguen estando en riesgo, su afectación de salir del territorio y la pérdida cultural. Creo que es evidente en los territorios indígenas y por tal razón las herramientas que construyó el proyecto Enraizarte creo que tienen toda la conveniencia, la idoneidad para poderse seguir, no sé, utilizando, trabajando. Las herramientas pedagógicas que se construyeron en el proyecto Enraizarte consideramos que pueden ser replicadas y pueden llevarse a otros territorios indígenas porque preservan la esencia de una metodología que incluye el diálogo de saberes, el respeto a la cultura de cada territorio, la construcción de ese puente con las comunidades para poder lograr enfoques interculturales. Mi recomendación para otras organizaciones que quieran implementar un proyecto como el proyecto Enraizarte es la capacidad de reconocer las autoridades tradicionales de los resguardos, la capacidad de reconocer en las comunidades y en los niños un conocimiento, unos saberes y unas prácticas ancestrales que necesitan ser posicionadas, que es lo que nos va a llevar a ese diálogo de saberes. Es lo que le recomendaría a una organización que quiera implementar un proyecto de esta envergadura. También tener la posibilidad de la gestión y sostenibilidad de las comunidades, porque Enraizarte es un proyecto que cubre varios frentes, ¿no? El comunitario, el de las familias, el de las instituciones educativas y obviamente el más importante, el de acompañar a los niños y a las niñas. De tal manera que un proyecto de esta envergadura implica solidez en la organización y una claridad conceptual también. El diálogo de saberes, el enfoque intercultural, el enfoque diferencial, todos ellos nos llevan a un trabajo de respeto y de hermandad con las comunidades étnicas.